jóvenes, ¿cómo están? Pues aquí felicitándolos a la mayoría que ha enviado sus tareas adecuadamente. Hay algunos que creen que no leo. Sí leo, hijos, lo que usted envía, por eso le digo que tiene que corregir. Cuando le digo que corrija, usted tiene que corregir y reenviarlas de nuevo. ¿Ok? Así que ánimo, porque esto ya vamos bien adelante, amores. Ya vamos bien adelante. El examen va a ser después de Semana Santa. ¿Ok? Bien, el tema de hoy son los huertos. Es una extensión de terreno destinado al cultivo de diferentes especies de hortalizas, árboles frutales, plantas medicinales o viveros forestales. ¿Qué tipos de huertos nosotros tenemos? Tres tipos. Huerto urbano, que son las terrazas, balcones, jardines, lugares abandonados, parques, plazas. Esos son los huertos urbanos. El huerto familiar es aquel que se hace en un área de la casa. Y tenemos el huerto escolar, que es el terreno situado en un centro educativo. ¿Okay? Esos son los tipos de huerto que nosotros poseemos. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los componentes del huerto? Tenemos cama de cultivos, que es un espacio delimitado para plantar las semillas. Se recomiendan las camas de cultivo elevadas permanentes. Para hacerlas se cava en el suelo y se añade un poco de compost. Luego se quita la capa superior del suelo de los senderos y se agregan las canteras o camas de cultivo. Ahora bien, ¿qué es compost? El compost está formado por hojas secas, tierra, cáscara de arroz, tierra, hojas verdes y desperdicios, tierra y ceniza, y por último tenemos el pasto seco y la paja. ¿Okay? Esa es la forma como nosotros vamos a hacer un compost para poder hacer que nos quede una cama de cultivo muy bien proporcionada, con materia orgánica suficiente y que se puedan desarrollar nuestras plantitas. Ahora bien, tenemos lo que son los viveros. Son semilleros que necesitan sombra y protección. Una forma de proteger las plántulas es cultivarlas en mesa, luego trasplantarlas. Se puede dar sombra con techos de hojas. Las mesas son útiles para secar semillas o escribir etiquetas, ¿verdad? Entonces en la parte de viveros, si ustedes se fijan en la muestra que tengo yo, son pequeños espacios. Miren qué chiquititos son los espacios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estos viveros? Una vez que la planta nace, la pasamos a la cama de cultivo para que se desarrolle con mayor facilidad la plantita, ¿verdad? Y podamos tener rápidamente lo que necesitamos. Equipos y insumos. Los equipos son las herramientas que se usan para siembra y mantenimiento del huerto. Es decir, como el que tengo acá. Tengo la regadera, el rastrillo, la palita, nuestros guantes, la tijera, el balde, la pala. ¿Ven? Todo esto son equipos que nosotros podemos utilizar para realizar la siembra. Y tenemos los insumos, que los insumos son estos. Los insumos son los que tengo aquí abajo. Miren, son las semillas, los plantones, los injertos y los fertilizantes orgánicos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los componentes del huerto? Entonces, nuestros componentes del huerto serían camas de cultivo, viveros, el compost, equipos e insumos. Esas serían nuestras componentes de lo que es el huerto. ¿Ok? Ahora bien, vamos con los suelos. Vamos a preparación del suelo. ¿Qué debe contener el suelo? Nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Una estructura que los mantenga firmes. Suficiente aire y agua para las raíces de la planta. Un buen drenaje para evitar el exceso de agua. ¿Ok? Ya habíamos mencionado que el suelo también tiene que tener compost. Ya habíamos mencionado que el compost está formado por desechos orgánicos como restos de comida, frutas, verduras, acerrín, cáscaras de huevo, restos de café, ramas, césped, hojas, raíces, pétalos. Todo eso es un compost, lo podemos formar. En nuestra casa todos los días nosotros sacamos desechos orgánicos, como por ejemplo los residuos de alimentos que tenemos. Es un desecho orgánico, ¿verdad? Porque es el que usted pudo consumir. Entonces eso nos puede servir de compost para colocárselos a nuestras plantitas y que nuestras plantitas pues absorban los nutrientes de estos desechos de alimentos que nosotros estamos sacando. Ahora bien, nosotros tenemos varios tipos de suelo. Tenemos el arenoso, que su función es estructura pobre, fertilidad pobre, no puede retener agua, ¿verdad? O sea,
rápidamente elimina el agua porque es arenoso. Métodos de mejoramiento para este tipo de suelo, pues añadir regularmente materia orgánica y fertilizantes. Recuerden que hay plantitas que necesitan este tipo de suelo. ¿Cuáles son las plantas que necesitan que el suelo sea arenoso? Las palmeras. Las palmeras necesitan que el suelo sea totalmente arenoso para poderse desarrollar. Ahora bien, tenemos el areno arcilloso, es la estructura pobre, pero tiene muy buena fertilidad. Aquí, ¿cómo lo podemos mejorar? Pues añadiendo materia orgánica ordinaria, ¿verdad? O sea, esos residuos que nosotros sacamos de nuestra casa, esa es materia orgánica ordinaria. Tenemos el arcilloso que tiene un secado lento y retiene cantidad grande de agua. El arcilloso retiene bastante agua. Ahora, ¿cómo lo podemos mejorar? Pues materia orgánica y compost, ¿verdad? Eso lo podemos mejorar. Y el subsuelo ácido, que es la capa del subsuelo tóxica para algunas plantas. Mantener el suelo inundado, cultivan plantas que den sombra. Si ustedes se fijan, en los 4 tipos de suelo que hemos mencionado, entonces diríamos, pero bueno, ¿cuál de todos ellos es el mejor entonces? ¿Cuál de todos ellos es el que necesitamos para poder hacer un huerto en nuestra casa? ¿Qué tipo de suelo sería? ¿Cuál creen ustedes que sería el mejor para nosotros? Sería el areno arcilloso, ¿verdad? O sea, que la tierra tenga cierta cantidad de arena para que pueda fluir el agua, pero también que sea arcilloso para que retenga agua, ¿verdad? Porque necesita poca materia orgánica para que se pueda desarrollar un huerto familiar como podría ser de hortalizas, ¿verdad? Que rápidamente, la cebolla es algo que rápido se da, el culantro es rápido que se da. Entonces, nosotros lo podríamos hacer, hasta en macetera podemos hacer eso. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos saber la prueba de fertilidad en un suelo que nosotros tengamos en nuestra casa? La prueba es con agua oxigenada. La primera le dejamos caer agua oxigenada a ese suelo. Si sale bastante burbuja, significa que el suelo está bastante oxigenado. Entonces es muy buen suelo. Si el suelo no le hace bastante, entonces significa que el suelo no está tan buen con bastantes nutrientes, sino que es bastante pobre. La otra forma también de saber si es fértil ese suelo es la presencia de lombrices e insectos. Si el suelo tiene lombrices, el suelo es altamente fértil, es muy bueno para sembrar. Y lo otro es el tipo de plantas que crecen en esa área. Usted tiene que ver qué tipo de plantas nacen en esa macetera que usted piensa hacerlo como un huerto en su casa. Usted tiene que saber qué tipo de plantitas están naciendo. Entonces, para saber qué tipo de plantas podemos sembrar y que se puedan desarrollar. Ahora, ¿qué beneficios nos proporcionan los huertos escolares? Los huertos escolares nos proporcionan beneficios para el aprendizaje. El niño aprende porque tiene que leer primero para saber cómo va a ser su huerto escolar. Benefician la salud y educación. ¿Por qué su salud? Porque usted va a sembrar su propio alimento y usted lo va a consumir. Educación, porque también está educándose al hacerlo. Nos proporcionan frutas y hortalizas ricas en vitaminas y minerales. Un alimento que usted sabe con qué lo está regando, qué tipo de materia orgánica le ha colocado, entonces de qué forma usted se va a alimentar. Mejoran el entorno y conservan el suelo y protegen el medio ambiente. Como usted no está utilizando insecticidas, entonces usted sabe que el alimento que está consumiendo es sano y tampoco está contaminando el medio ambiente. Nos enseñan actitudes empresariales. ¿Por qué? Porque usted aprende a saber cuánto gastó y cuánto consiguió. Entonces es una actitud empresarial. ¿Por qué? Porque usted está empezando a ver si le salió factible hacer esa siembra, cuánto gastó, cuánto logró sacar o realmente perdió en lo que usted sembró. Y fomentan las habilidades para la vida. ¿Por qué fomentan las habilidades? Porque lo hacen a aprender a trabajar en equipo, a aprender a desarrollarse, a vencer las hostilidades. ¿Ya? Entonces eso es una forma, son beneficios de los huertos escolares. Miren cuánto usted aprende, se educa, aprende a compartir con su familia, con sus amigos, con sus compañeros, y esto le permite habilidades en su vida. ¿Para qué? Para poder vencer todas las hostilidades que le dé en su diario vivir como ser humano. Ahora, nosotros tenemos tipos de siembra.
En los tipos de siembra nosotros tenemos directas, en hileras y a golpes. Cuando hablamos en directas, estamos hablando al voleo. Consiste en dejar caer la semilla al azar en forma de lluvia fina. ¿Ya? ¿Cómo cae? En hilera, pues usted hace la hilera y las semillas son colocadas en surcos previamente marcados. Así como siembran el frijol, el maíz, son formas como lo hacen en forma surcada. A golpes es una siembra espaciosa. Como la planta del maíz es bastante grande la semilla, entonces se hace en una forma, siempre se hace en forma de hilera, pero su espacio es bastante separado. El arroz, por ejemplo, se siembra siempre en forma de hilera, pero va como en bastante seguidito, logrando, va como en puchitos. ¿Por qué? Porque se necesita que de esa forma se pueda desarrollar. ¿Ok? Esas son las que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿cómo vamos a preparar? A ver, no, perdón. Les mencioné los tipos de siembra. Voleo, hilera y golpes en forma directa. Ahora la indirecta. La indirecta se utilizan cuando los costos de las semillas son altos. Asegura el vigor y la germinación en su primera etapa. ¿Quiénes son los que hacen este tipo de siembra indirecta primero? ¿Han visto que en los supermercados nos venden un tipo de elote que nos venden en bandeja, que es bien amarillito? Bueno, les voy a decir cómo lo siembran. Como la semilla es tan cara para ese tipo de maíz, ¿verdad? Porque es para que usted lo pueda consumir en el lote. Primero lo desarrollan, que la planta se desarrolle así como está la imagen, que se hace como en bandeja. Una vez que la planta ha germinado y se ha desarrollado, que ya está lista, entonces la resiembran. Aquí hacen resiembra. Y por esa razón les dan grandes cantidades. Y por esa razón el elote que usted compra en bandeja es bastante alto el precio, no como el que usted compra en el mercado del otro maíz normal, ¿verdad? Ese elote amarillo está un poquito alto el precio, creo que está como a 35 la bandejita. Entonces vean ustedes que, ¿por qué? Porque se hace de esta forma el tipo de siembra. Es un mayor costo. Primero en bandejita y una vez que se ha desarrollado la plantita, vienen y la trasplantan. Entonces, vean ustedes, mayor cantidad de costo y por esa razón es mayor el gasto cuando usted lo compra. Ahora bien, ¿cómo vamos a preparar los semilleros? Como esa forma indirecta que nosotros tenemos. Vamos a preparar la tierra suelta en una paila grande. 3 partes de tierra, 1 de arena. Vamos a mezclar estiércol con la tierra preparada. La vamos a desinfectar con cal para que se puedan eliminar todos los parásitos y que esos parásitos no nos dañen la semilla. Vamos a sembrar hasta el 6º día. Lo vamos a cubrir con plástico transparente y asegurar la profundidad de la siembra, según sea el tipo de semilla. Vamos a colocar cobertura y quitarla al 5º día y regar cada 2 días. De esta forma se hace la preparación de los semilleros. Miren, está bien fácil poderlo hacer en nuestra casa. Los parámetros de profundidad de siembra. Miren, las medidas en la profundidad de siembra. Si la semilla es pequeña, la podemos hacer de 1.5 a 2 centímetros de distancia y de profundidad. Luego tenemos la semilla grande de 2 a 4 centímetros. La distancia entre surco y surco tiene que ser de 60 centímetros. Ahora, con semillas pequeñas, ¿qué tipo podemos sembrar? Podemos sembrar la cebolla, el tomate, la zanahoria, el rábano, la remolacha. Semillas grandes como el ayote, el pipián, entonces son mucho más profundas y separadas. ¿Por qué? Porque la planta es mucho más grande. ¿Ok? De esa forma. Ahora, ¿qué selección vamos a cultivar? ¿Cómo vamos a saber elegir? Bueno, vamos a poder elegir de acuerdo a la cantidad de suelo que nosotros poseamos. De acuerdo a eso vamos a buscar el cultivo. ¿Qué cultivitos podemos hacer en nuestra casa? Podemos sembrar, miren, el rábano rápido nace, la remolacha, la espinaca, la zanahoria, las hierbas comestibles como el orégano, la albahaca, el jengibre, la hierbabuena, el cilantro, rápidamente esas son plantas que generalmente mamá tiene en su casa en maceteras. Plantas medicinales, pues ya aquí sí necesitamos un poquito mayor de espacio. El llantey no es una planta súper pequeña. La ruda, sí, zacate limón también, la valeriana,
La flor de Jamaica, no, la flor de Jamaica necesitamos un suelo mucho más grande. La pasote también y la sábila. Necesitamos espacio un poquito más grande en la macetera. ¿Ven? Pero la selección de cultivo usted la va a hacer de acuerdo a la cantidad de terreno que usted tenga en la que usted va a sembrar. Entonces, de acuerdo a eso, usted lo va a hacer. Recuerde, semillas pequeñas, profundidad pequeña, distancia entre ellas pequeña, ¿verdad? Semillas grandes, profundidad de 2 a 4 centímetros y la distancia tiene que ser de 6 centímetros por cada una de ellas. ¿Cómo lo vamos a regar? Pues recuerden que son 7 litros de agua por metro cuadrado. Esa es la forma, no es que vamos a inundarlo. No, el riego son 7 litros de agua por metro cuadrado. En la construcción del huerto, primero seleccionamos el terreno. Luego hacemos la limpieza del suelo. Luego vamos a comprobar la fertilidad del suelo que ya mencionamos que lo podemos hacer con agua oxigenada o revisar si hay lombrices de tierra o insectos y revisar también el tipo de plantas que nace alrededor de ese suelo que vamos a utilizar. Luego vamos a acondicionar el terreno incorporando el abono orgánico. El orgánico es el compost. Recuerden que es el compost el que vamos a unir ahí. El compost recuerden que está formado por desechos de alimento, hojas secas, estiércol de ganado, ¿verdad? Y todo eso es un abono orgánico. Luego vamos a preparar las camas de cultivo. ¿A dónde lo vamos a hacer? ¿Verdad? Esta cama de cultivo recuerden que nosotros tenemos que dejar intervalos para que pueda correr el agua. Y cuando el suelo ya está listo, que ya tenemos todo preparado, entonces vamos a comenzar a sembrar. Tenemos que tener en cuenta el tiempo de cultivo. Si lo vamos a hacer en invierno, si lo vamos a hacer en verano, por la cantidad de agua que va a necesitar la planta. Luego tenemos que tener un espacio donde se nos facilite el proceso de riego. O sea que tiene que haber como canales, ¿verdad? En medio de las parcelas que vamos a hacer. Y debemos organizarnos en comité, es decir, que quién siembra, quién va a regar, quién le va a dar mantenimiento al huerto, porque el huerto no solo es de hacerlo, amores, también necesita mantenimiento, quitarle la hierba mala, revisar que las plantitas estén bien, revisar si no necesitan estaca, como ejemplo las plantas de tomate, usted tiene que ponerle una estaca porque la carga del peso del tomate hace que la planta se quiebre, entonces usted tiene que tenerla, buscar palitos de modo de que usted la pueda sujetar y que la planta se mantenga de pie, porque si el tomate cae al suelo se daña el tomate, ¿verdad? Tiene que estar en el aire. Cuidados del huerto, la rotación de cultivo. La rotación de cultivo evita que se den plagas, ¿verdad? El control de maleza, quitar toda la mala hierba. Control de plagas y enfermedades. Tenemos que buscar repelentes o pesticidas orgánicos, mucho más si son para alimentos que nosotros luego vamos a consumir. Y luego recoger la cosecha, ¿verdad? ¿Qué repelentes podemos utilizar? Por ejemplo, el vinagre es un buen repelente. El vinagre es buenísimo. De ese vinagre que nosotros consumimos es muy bueno. Usted lo revuelve con poco de agua y luego con una botellita de esos que usted lo saca como aerosol. Eso usted lo puede fumigar y es muy bueno para las plantas. La importancia del uso de los pesticidas orgánicos, el bajo costo y fácil manejo, ¿verdad? Porque no le va a dañar su salud. Alta disponibilidad de materiales, los materiales usted los tiene en su casa. Facilidad, es porque usted lo puede consumir. ¿Va? El vinagre es fácil de que usted lo tenga en su casa. Otra es que mantiene el equilibrio de la fauna. Como no contamina el medio ambiente, no hace daño a la fauna. Bajo riesgo a la salud, porque es orgánico, no va a ser dañino para su salud. Son biodegradables, por lo tanto no contaminan el ambiente. ¿Ves? Está fácil. Ahora bien, ¿cuáles van a ser sus tareas? Miren qué facilito está. Van a dibujar y van a contestar cada una de las partes del diagrama que les presento. Puede ser ayuda con el video o con el cuaderno de estudiante del octavo, ¿verdad? Y luego va a ser la práctica de laboratorio. Usted me va a enviar 3 imágenes del plaguicida que usted va a desarrollar. 3 imágenes suyas, ¿verdad? 3 imágenes suyas. Dígale a su papi que le tome fotografía cuando usted lo está haciendo y usted me tiene que mandar 3 imágenes de cuando comenzó a hacerlo y cuando termina de hacerlo. Si usted no tiene una licuadora para licuar el insecticida que me va a hacer,
entonces usted lo puede hacer machacándolo. Usted lo machaca bastante así, lo deshace. Le está machateando, de modo que usted lo pueda deshacer y lo deja con una cierta cantidad de agua y va a soltar los nutrientes, ese plaguicida, el cual usted me va a hacer, porque yo le voy a mandar todas las indicaciones, y luego le dice a papá o mamá que le tome imagen y usted me va a mandar las imágenes de que usted lo está haciendo. ¿Ok? Bien, fue un gusto verlos. Además, chicos, les recuerdo que les voy a enviar el cuestionario para examen. El examen lo vamos a hacer después de Semana Santa. El cuestionario no me lo va a enviar a mí. Usted lo puede imprimir y solamente lo estudia. Ese usted no me lo va a enviar a mí. Es para que usted estudie. El examencito lo vamos a hacer después de Semana Santa. Cualquier cambio en esa disposición, pues yo se los haré saber. Pero hasta ahorita tengo entendido que el examen lo hacemos después de Semana Santa. ¿Ok? Pero cualquier cambio que proporcione el colegio, yo se los hago saber. Pero el cuestionario ustedes ya lo van a tener a la mano para que lo puedan estudiar. Bien, fue un gusto estar escuchándolos a ustedes, estar pendiente de ustedes y que la mayoría de ustedes ha entregado sus asignaciones adecuadamente.